soy Caro Siri y esto es Gente Rara, el podcast de UFA, en donde voy a estar hablándote de lifestyle y negocios online. Cuando hablo de lifestyle, hablo de ese estilo de vida que querés conseguir o que ya elegiste, y de negocios, de tener un negocio en internet, en línea, que te permita llevar esa vida que deseas. Entonces, qué mejor tema para empezar este podcast que es hacerse cargo del deseo. Hacerse cargo de lo que querés, de lo que querés conseguir. Qué tema complicado, ¿no? Es un tema difícil, sé que es un tema angustiante. No me pasa por el costado, quizás si me conocés y me seguís en redes, crees que porque tengo la vida que se ve, una vida que elijo a conciencia, trabajo de lo que me gusta, elijo a mis clientes, pero sin embargo el deseo nunca deja de ser un desafío, algo que hay que vencer cada vez que aparece un nuevo deseo. Digo, el deseo es inagotable. Cumplís un deseo, lográs llevarlo adelante y aparece otro. Pero ¿por qué el deseo es un tema tabú? ¿Por qué es más difícil hablar de deseo que hablar de sexo? Bueno, ni siquiera es más difícil. En muchas de las capacitaciones de UFA también hablamos de dinero, que es un tema complejo y que vamos a tratar en otro podcast. Pero digo, del dinero por lo menos se habla mal, con ideas que no están buenas, con cosas que hay que resignificar, entendemos el dinero como algo que no está bueno, pero en alguna medida, en alguna reunión ingresa, aunque sea para discutir sobre el tema, se habla el dinero. Sin embargo, del deseo no recuerdo haberlo hablado en ninguna reunión de amigos, en ninguna reunión familiar, y creo que la última vez que me preguntaron qué era lo que deseaba ser o hacer fue cuando tenía 4 o 5 años. En ese momento la tenemos clara, en ese momento todavía estamos conectados con lo que somos. Todavía desear no es un problema, no es angustiante, no es un conflicto. Podemos hacernos cargo de eso porque todavía hay tiempo para hacerlo. Y si no, no nos importa. Si no, podemos jugar un rato y sentirnos que somos eso que deseamos. Y por eso los chicos lo pasan tan bien. Pero ¿qué pasa con el tiempo, no? ¿Por qué hablamos de sueños y no de proyectos? Es una forma de invisibilizar también el tema, ¿no? Podemos soñar un montón de cosas, pero hablar de proyectos es una instancia previa a ponerle fecha y concretarlo. El tema es por qué no nos podemos hacer cargo del deseo. Y me parece que en contracara a esto aparece de lleno así, nos la damos en la pera, como dicen algunos, y nos enfrentamos al miedo. Creo que detrás de todo este tema de no hacerse cargo de los propios deseos, a veces ni siquiera saber qué deseamos, tiene que ver con el miedo que tenemos a eso. ¿Qué puede pasar si nos hacemos cargo de nuestro deseo? A veces nos cuesta tanto que ni siquiera podemos ponerlo en palabras. Yo creo que agarro a 5 niños y les pregunto ¿qué querés? Y te van a decir 1000 cosas. ¿Qué querés ser? ¿Qué querés hacer? Y van a tirar opciones. Si agarro 10 adultos, 5 adultos y les pregunto lo mismo, probablemente se queden regulando. Digo, desear es como hackear el sistema. Y no hablo solo el gran sistema, la Matrix, sino nuestro propio sistema. Es como hacer una revolución e ir en contra de todo lo que nos dijeron que estaba bien. Es como ir por el camino en donde todo está mal, donde está el diablito que nos dice guarda que eso no, ¿no? Y lo primero que se me ocurre cuando pienso en qué nos separa del deseo, que no nos deja conectar con eso, tiene que ver con la educación, con una educación que nos mete en una cajita y nos prepara para ser a todos iguales, y donde empieza a calar muy hondo en la pulsión propia, en la identidad, en ser cada uno quien es, y nos dice qué está bien y qué está mal, y cómo tenemos que ser, y cómo tenemos que vestirnos, y cómo hay que responder, y cómo hay que comportarse en público, y así empezamos como con una goma a borrar esas cuestiones que, como limar asperezas que le pueden molestar al prójimo, que en realidad no es el prójimo el que nos lo dice, es un sistema, es el sistema educativo. Y con el paso del tiempo me parece que se va desdibujando tanto, que cuando somos grandes y nos preguntan quién deseamos ser o qué deseamos hacer, nos quedamos en blanco. En UFA trabajamos mucho con el deseo. De hecho, en nuestro ebook de marca hay una guía que se llama Mi Deseo, que la trabajamos en los trainings gratuitos que damos. Hay una nota que habla de eso y te puedes descargar la guía. Digo, trabajamos todo el tiempo con nuestro deseo y con el de nuestros clientes. Sin embargo, enfrentarnos al deseo
siempre es conflictivo, siempre es difícil. No es que porque hayas conseguido poner un deseo, ponerle el cuerpo, bueno, a partir de ahora va a ser más fácil. Lo cuento porque a veces nos escriben diciendo qué buena vida que tienen, qué bueno lo que hacen y debe ser nada, como que imaginan que quizás tenemos una vida súper fácil. Y tengo una conexión directa con el deseo, en lo cual no se me complica. Digo, tener la vida que tengo me costó mucho trabajo, pero no hablo solo del trabajo de construcción, sino que hablo de enfrentarme a mis propios miedos, a mis propias limitaciones. Y voy a hacerte una confesión, ya que estás escuchando este podcast, que es el que habla del deseo. Voy a contarte que el primer gran deseo al que tuve que enfrentarme tuvo que ver con mi sexualidad y con hacerme cargo de que me gustaban las mujeres y no los varones como debía ser. Y tardé muchos años en hacerme cargo, no ante el resto, no ante la humanidad, digo, no ante mi familia, mis amigos, mi entorno, sino ante mí misma, ¿no? Aceptar que esto era como yo soy, esta era mi pulsión. Cuando atravesé esa gran batalla, gran batalla, una de las más grandes, creí que listo, que ya estaba, el juego lo tenía ganado. Si ya había podido enfrentar eso, entonces todo lo que venía después iba a ser una papa, como decimos en Argentina, súper fácil. Y vino un segundo deseo, el deseo de emprender, el deseo de no trabajar más en un trabajo convencional. Y eso que yo trabajaba en televisión, en radio, en gráfica, en laburos copados. Trabajé en oficinas, pero también trabajé haciendo lo que me gustaba. Trabajé en una empresa como Gameloft, digo que trabajaba en un ámbito que estaba bueno, que tiene en esos espacios tipo Bull de juegos, con gente de mi edad, y sin embargo había algo de ese sistema que me era súper incómodo, de lunes a viernes de 9 a 18, el comer a una hora. Y fue una segunda gran batalla, hacerme cargo de esto y decidir que quería emprender, que quería poner mis reglas, trabajar en los horarios que yo decidiera, generar una marca que estuviera alineada con mis deseos, ideales, propósitos. Y fue difícil también, fue bastante difícil. Y después hacerte cargo ante el resto. Pero dije, bueno, con dos grandes batallas, ya casi que soy inmortal, puedo contra todo. Y vino un tercer deseo, el de vivir viajando. Entonces ya no solo había atravesado dos batallas, sino que ahora, que creía que estaba todo solucionado, vino el próximo problema, que fue enfrentar que no iba a tener, no la seguridad de un trabajo, no iba a tener la seguridad de una casa. No iba a vivir como vive el resto de la humanidad a la que conozco. Ni mi familia, ni mis amigos, todos tienen una casa, el perro, los hijos. Y yo no quería nada de eso, quería vivir viajando y trabajando desde mi computadora, desde cualquier lugar del mundo. Y te puedo asegurar que no miedo, ahí me enfrenté al pánico, ¿no? Donde pateé el tablero desde la estructura más básica que tenía y bueno, y tuve que ponerle el cuerpo y hacerme cargo porque tenía que ver con algo pulsional, sí, con el tiempo se empieza, o a mí me pasó, es empezar a generar un ejercicio en donde cada vez es más incómodo no hacernos cargo del deseo. O sea, cada vez, no es que se te facilita la tarea de hacerse cargo, sino que sí la resistencia de, bueno, si no me hago cargo de esto la voy a pasar mal, porque ya sé cómo es. Entonces, bueno, empieza a cortar este proceso de hacerme cargo, porque si no sé que en algún momento esto va a pasar y más vale empiezo a cortar procesos. El hacerme cargo de hacer este podcast fue complejo. Hace un año que quiero empezar con este podcast y por algún u otro motivo lo voy tirando hacia adelante. No voy a contarte todos mis deseos, sino que quiero que entiendas, creo que se entiende la idea que tiene que ver con siempre hay una batalla nueva, siempre hay un deseo nuevo, siempre hay un miedo cuando nos enfrentamos a algo que no conocemos. Y sobre todo esto, que tiene que ver con lo que deseamos. Porque si hay algo que no te gusta y lo haces porque se debe hacer y sale mal, no pasa nada, porque no te gusta y porque lo hiciste a contramano de lo que vos sentís y de lo que vos haces. Entonces, bueno, ya es medio una derrota antes de empezar. Pero si vos te haces cargo de tu deseo y eso sale mal, cuando el resto del mundo te dijo que vos debías hacer lo que tenías que hacer, o hay una manito, ¿no? El diablito con el dedito levantado que te dice, te dije que fueras por el camino
correcto y no por uno nuevo, no abriendo tu propio camino, entonces ahí se pone más difícil. Yo creo que uno nunca deja de desear, que cuando dejas de desear estás muerto. Pero si dejamos de accionar en consecuencia a nuestros deseos y no nos hacemos cargo, creo que es un poco como morirse un poquito cada día también. Me parece que el deseo, cada deseo es una gran batalla, es una revolución propia, es como un despertar. Tiene que ver con incomodarte, con salir de esa zona de confort de la que siempre hablamos, esa zona donde estamos cómodos, donde nos enfrentamos a monstruos que son manejables, son fáciles de ganar porque los conocemos, aparecen, pero ya los abatimos una que otra vez. Pero digo, la contracara de esto, hacerse cargo del deseo, por más difícil que sea y por más de que cueste, también es una forma de sentirse viva, ¿no? Sentirse vivo, de empoderarse, de estar en paz con uno mismo, de ser coherente con lo que uno siente. En consecuencia, tiene que ver con ser feliz. Entonces, ¿qué hacemos con el deseo? ¿Cómo hacernos cargo? Bueno, creo que no tengo la receta mágica ni la fórmula para esto, pero siempre trato de revisar en mi historia qué fue lo que pasó y me parece que tiene que ver con hacer un stop, no con todo, pero aunque sea un momento, darte un momento para vos, un momento en tu rutina y un tiempo de calidad y empezar a ver qué te pasa, con qué te sentís bien, con qué no. Permitirte soñar sin límites y permitirte soñar con otra realidad, ¿no? Y comprometerte a ponerla en acción, contra todo, contra terceros, sea, llámese pareja, familia, amigos, entorno de trabajo, contra tus propios miedos, contra tu ansiedad, contra tu propia inseguridad. Dicen por ahí que la vida está al otro lado del miedo, esa vida que querés. Pero a mí esto me lleva a pensar que en realidad solo se trata de tener el coraje de ser uno mismo, de entender que sos la persona más importante de tu vida y que el tiempo es finito, ¿no? Como dice Steve Jobs, tu tiempo es limitado. Que el juego de la vida empezó un poco nos pisa cuando nacemos, que estamos obligados a jugarlos porque no hay otra, dure lo que dure, pero también hay que decidir cómo queremos vivir este juego, ¿no? Si venimos a pasárnoslo en grande o venimos a pasarla mal o a padecer algo que no elegimos. Digo, todos tenemos la posibilidad de elegir, sea cual sea tu situación. Y por más mínima que sea la posibilidad de correr, virar, un porcentaje donde estás, siempre tenés esa posibilidad. Si crees en la misión, en que todos tenemos una misión y que vinimos a hacer este mundo, bueno, entonces puedes empezar por ahí. Si estás en este despertar, y por algo estás en este podcast, saber que vos podés hacer del mundo un lugar mejor. Si vamos un poquito más hondo, vos debés hacer del mundo un lugar mejor. Como decimos en Argentina, entonces no te hagas el boludo. Esto es Gente Rara, el podcast de UFA. Hablamos acá de lifestyle y de negocios online. Yo soy Caro Siri. Podés encontrarme en Instagram como @CaroSiri. Y si querés contactarnos por este podcast, podés escribirnos a podcast@ufaestudio.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.